Hola, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Hola María, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos a María Artacho, una persona maravillosa a quien conozco y bueno, tengo el honor y el placer de presentarosla. Ella es psicóloga, es la directora y fundadora del Centro María Zambrano, del Centro de Psicología María Zambrano de Granada. Es una mujer con mucha experiencia y mucha formación en diferentes áreas, ¿no?, de la psicología. Se formó durante 11 años en personalidad y relaciones humanas. Se inició cuando estuvo de Erasmus en Berlín en otras terapias alternativas, como por ejemplo el focusing, la bioenergética, las constelaciones familiares. También, además de ser psicóloga, es filóloga hispánica. Le encanta leer, como podemos ver, la cantidad de libros que tiene detrás. Y nada, bueno, es una persona pues libre, aventurera, optimista, valiente. Es un encanto y hoy nos va a hablar de un tema que ha titulado como Enséñame a decir adiós, dame esperanza. Sin más, os dejo con María y que disfrutemos todos de esta ponencia que seguro que nos trae muchas cosas interesantes. Pues nada, María, adelante. Gracias, Rafael. Gracias por ofrecerme esta oportunidad, por enseñarme y mostrarme lo que era Songs of Hope. Estoy muy contenta de poder compartir aquí y para mí es una aventura y me ha parecido preciosa la propuesta de Chris y cómo él lo narra de ese momento de encuentro con su hija que le cuenta la pandemia del coronavirus y entonces su hija le pregunta, pero es que mi amiga va a morir. Y entonces eso le hace reaccionar a Chris y le hace ponerse en movimiento, ¿no? Monta todo este movimiento enorme que es Sounds of Music y lo hace de esta manera para transmitir esperanza a los niños. Entonces me siento comprometida con este grupo de profesionales que somos madres y padres también y que justo en este momento ofrecemos esperanza para ellos. Enséñame a decir adiós es el título de un libro de una autora que se llama Aída de Vicente Colomina. Y es útil respecto al duelo, pero en este momento de nuestra historia y de nuestro devenir no es suficiente porque tenemos una experiencia vital nueva, absolutamente diferente. Tenemos una pandemia y los niños están elaborando un enorme monto de duelo. Los menores han perdido sus colegios, han perdido a sus amigos, han perdido a sus profesores, han perdido sus parques, su vida cotidiana, su espacio, han perdido el sol, los paseos, han perdido unos padres serenos que ahora están sobresaturados con muchísimo teletrabajo y muchos de nuestros niños están perdiendo a sus abuelos o los van a perder. Sus abuelos son personas de referencia para ellos, que lo han cuidado, que lo han mantenido, que lo han recogido del cole, que lo han llevado. Son figuras que han tenido más tiempo a lo mejor que los padres y lo han estado cuidando mientras trabajan. Y de repente se ven desgajados en un proceso de duelo en el que ya no tienen contacto y no pueden tener contacto con los mayores. Es muy difícil en este momento elaborar estos duelos porque nosotros somos animales simbólicos y tenemos todos unos procesos de duelo y unos rituales de despedida de los cuales no podemos echar mano para que el duelo surja con fluidez. Desde que el hombre en la prehistoria se nota como el primer símbolo o el primer gesto de que entramos en la humanidad es que el ser humano entierra a sus muertos, los pone en postura fetal o los quema, desde entonces, desde la prehistoria, hay miles de formas de enterrar, de guardar el recuerdo, de despedirse. Los animales no hacen estos rituales de despedida y lo humano es algo que nos caracteriza, que nos define. La esperanza de guardar a esa persona en el recuerdo, de mantenerse como las pirámides en el recuerdo de los demás, tenemos ese afán de trascendencia o de despedida.
Entonces, cuando no se nos permite estar junto a la cama de esos mayores, cuando no se nos permite estar a su lado mientras dan el último suspiro, cerrar sus ojos, darle la mano, cuando no nos permite en España ahora, en este momento, estar ni siquiera en los funerales. Hay familias que a lo mejor son 4, 5, 9 hijos y solamente les permiten estar 4. Y los niños, por supuesto, no pueden entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a nuestros menores para que puedan realizar el duelo? En este momento hay mucha gente y muchos niños que no saben cómo hacer, cómo despedirse. Es fundamental y siempre lo ha sido, y a mí me gusta muchísimo cómo se integra dentro de la escuela Montessori el estudio del ciclo de la vida. Es imprescindible transmitirle a los niños que va a haber una infancia, que va a haber una madurez, que va a haber una vejez y que hay una muerte. Entonces, es imprescindible la didáctica de la muerte integrada dentro del ciclo de la vida, que realmente puedan percibirlo. Y los menores, los niños y las niñas están rodeados de la observación de la naturaleza, de cuentos, de tebeos, de películas. Ellos van recibiendo información acerca de lo que es la muerte, pero necesitan una explicación y una comunicación muy concreta y acompañarlos en ese proceso de duelo. Entonces, os voy a compartir una pequeña presentación acerca de cómo acompañar. Quiero que sea muy práctico y como muy ajustado a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, aquí tengo preparada una pequeña presentación y vamos a compartir. ¿Vale? Aquí, muy bien. Vale. Es acerca de cómo... vamos a ver si podemos hacerlo fácilmente. Aquí, muy bien. Fantástico. Entonces, a mí lo que me interesa es que las personas que podamos estar aquí podamos tener una experiencia de cómo acompañarles, cómo podamos contar y cantar a los menores el ciclo de la vida y cómo puede ser. Entonces, vamos a rápidamente. Enséñame a decir adiós. Vamos a tener este objetivo de enseñarle a nuestros menores a cómo decir adiós. Entonces, he cogido una imagen de una niña que está dentro del regazo de una madre para mostrar cómo necesitan los menores, cómo el alma de estos niños está pidiendo que le acompañemos en este proceso. Y nosotros muchas veces, no sabemos cómo acompañarles. ¿Cómo acompañar ese duelo durante la pandemia del COVID-19? Si enseñamos a los niños a decir adiós de una manera saludable, le estamos ayudando no ahora solo de una manera puntual, sino a largo plazo, ante la gran variedad de pérdidas que van a tener que hacer frente a lo largo de su vida. Ante la pérdida de un cuidador, de una persona de referencia, la niña y el niño necesita comprender lo que ha pasado y darle un sentido a su experiencia. No solo es decirle adiós a un ser querido, también se pierden otros objetos como la esperanza. Entonces vamos a ir viendo cómo reaccionan ellos, cómo reaccionan los menores. Pues depende del menor. Hay una reacción individualizada y personal y pueden reaccionar desde la indiferencia, el activismo, a la rabia, y todas esas reacciones son normales. Y los niños es muy interesante porque expresan su dolor en periodos breves y ocasionales a lo largo del día. No como los adultos. Los adultos, si tú te pones en proceso de duelo, es una manera continua e intensa. Los niños parece que no están pasando el duelo porque alternan tiempo de elaboración de la pérdida con distraimiento, con juego. Y esto es así porque poseen una capacidad limitada para soportar emociones intensas.
Es como la atención, ellos pueden meditar, pero si tienen 5 años van a meditar 5 minutos y no pueden meditar 20 porque su capacidad de tiempo y de concentración es más limitada. Y además, en el cómo reaccionan los menores, ellos a veces les faltan las palabras, que es lo que necesitan que nosotros les regalemos. Y al no poder verbalizar sus emociones, sus conductas van a ser la parte más visible de su proceso de duelo. Van a tener irritabilidad, se van a quejar, me duele la barriguita, dolores de cabeza, de estómago, van a sufrir de insomnio, de ansiedad y van a tener regresiones. De repente pues se van a volver a chupar el dedo, se hacen pipí en la cama, tienen ese tipo de conducta. ¿Cómo entienden los niños la muerte? Es muy importante que nosotros como adultos, como profesionales de la salud y como padre y como madre, seamos conscientes de cómo entienden los niños la muerte. Ellos entienden que la muerte es reversible, que los muertos pueden regresar al mundo vivo. No sé si acordáis de la película de Coco, ¿no? Hasta los 6 años. Es por ello que debemos evitar frases como está en el cielo, se ha ido a un sitio mejor, porque luego puede volver. Entonces, yo estoy trabajando con niños en terapia y dicen, bueno, sí, ahora está muerto, pero luego va a volver. Entonces, es necesario ajustarle y decir, no, es que no vuelven, ¿no? Teniendo la capacidad madurativa de ir entendiendo la muerte en toda su profundidad, tenemos que irle acompañando y darle el principio de realidad de, no, esto es irreversible, ¿no? Los niños también creen que la muerte supone un cambio a nivel corporal, pero que los muertos siguen necesitando comer o dormir o que sienten frío, por lo tanto, sienten mucho miedo cuando ven y pues el tema de enterrarlo, pues pasarán frío allí, ¿no? Entonces es necesario explicarles que el cuerpo deja de funcionar, que las funciones vitales dejan de estar en movimiento y que ya no hay necesidad de comer, no hay necesidad de dormir, no hay frío, no hay calor. Esta información es importante ir proporcionándosela a los menores. Y los niños también respecto a la muerte creen que es por su culpa. Es decir, que hay un pensamiento egocéntrico, que esa persona ha podido morir por el pensamiento de odio o por la culpa de una mala acción. Entonces es muy importante clarificarles que la muerte ocurre y no tiene nada que ver con su buena conducta, la conducta o sus mejores deseos, que ellos no son los culpables. Y es muy importante tener en cuenta el proceso madurativo y la etapa para saber que hasta los 11 años no captan la universalidad de la muerte. Creen que la muerte afecta a los demás, pero no a uno mismo. Los demás son los que se van a morir, ¿no? Y entonces, a los 11 años, cuando se van dando cuenta, ya cuando entran en la adolescencia, y entonces sí que pueden sentir ansiedad y decir, ah, puede que yo también me muera, ¿no? Hay que afectarles, que afecta principalmente a la gente que es muy, muy, muy mayor o que está muy, muy, muy enferma. Y ese muy, muy permite como al niño sentir, ah, vale, pues no tiene tantísimo que ver conmigo o permite como un espacio mínimo de seguridad. Es importante también adaptar el duelo y el acompañamiento emocional a la idiosincrasia de los adolescentes. No es lo mismo acompañar en el duelo a un niño que a un adolescente. Yo llevo 16 años acompañando a niños y adolescentes y cuando un adolescente muere alguien cercano a él, es muy intenso. O sea, la reacción emocional de los adolescentes es mucho más intensa. Em, y entonces es muy importante ahí acompañarlo, y es un acompañamiento muy difícil porque por un lado te acercas y se alejas, pero si te alejas tú de ellos se pueden sentir abandonados. Y especialmente con ellos hay que ser muy respetuosa, informarles en todo momento de lo que está ocurriendo. Permitirles que sigan en contacto con las personas que quieren y estar ahí para ellos aunque no tengamos respuestas para todas sus preguntas. Es importante tenerle en cuenta en sus opiniones y pedirle ayuda, ¿no? Para el tema de la habilidad informática, para estos momentos, para hacer vídeos. Es importante también mostrarles lo que sentimos. Nosotros también estamos preocupadas, nosotros también tenemos un conflicto, ¿no?
Y también es importante a los adolescentes invitarles al modo de avión, a desconectar del wifi. Los adolescentes en este COVID-19 están siendo los grandes invisibles, nadie los ve. Han desaparecido de las tablets, detrás de las pantallas, no hacen ruido, todo el mundo está muy contento. Es que no existen, ¿no? Entonces, se han metido en un aislamiento en el que están muy solos y han perdido a todo su grupo de referencia. Y especialmente con los adolescentes se pone mucho en cuestión por su capacidad de racionar, de raciocinio, todo el tema del sistema de creencias tradicionales respecto a la religión. Entonces, si hay una cosa de estas, pues pueden pensar, pues, ¿cómo ha permitido Dios esto? Dios no existe, esto es injusto. Entonces van a arremeter contra el sistema de creencias de los padres. Y ahí hay que respetarlo, pero hay que estar también atento para ver si hay ansiedad, angustia, o como ellos ya son conscientes de su propia muerte, de decir, se está planteando algún tema, tiene alguna ideación suicida, y ahí decirles que los queremos vivos, ¿no? Y por supuesto pedir ayuda profesional. Es muy importante darnos cuenta de qué es lo que necesitan, qué necesitan nuestros niños y nuestros adolescentes en este momento. En primer lugar, necesitan que los mayores le den reconocimiento e información, que se les dé un sitio como personas dolientes, que se les valide su dolor. Es decir, a los niños siempre los han apartado, le han dicho, no, este niño no se entera, no tiene que enterarse, vamos a protegerlo, que no acuda al espacio de duelo, que no se entere, que no acuda a los funerales. Y es importante darle un espacio y reconocer también que ellos están sufriendo, que ellos tienen una dificultad, que ellos lo están pasando mal, y es importante darles la información de lo que ha pasado, de la muerte de la persona y de los cambios que supondrá en el futuro. Los niños necesitan saber, pues, si el abuelo o la abuela ha muerto, quién me va a recoger del cole, quién me va a cuidar cuando papá y mamá no puedan. Es imprescindible darle esa información en concreta, ¿no? Es necesario normalizar y mantener la rutina dentro de lo posible. Es muy importante, ellos necesitan un espacio abierto donde puedan expresar las emociones de tristeza, de alivio, de ira, de vergüenza. Y los niños y los adolescentes necesitan ser escuchados en su historia y permitirles preguntar, que ellos pregunten. Y, por supuesto, con los adolescentes, permitirles participar en los rituales de despedida si ellos quieren. Y ahí lo mismo quieren que no. Es muy importante que nosotros como adultos tomemos una actitud serena. Es fundamental eliminar nuestros prejuicios. Los niños son pequeños, pero no tienen una capacidad de observación a nivel inconsciente de nuestras emociones exactamente igual que un adulto. O sea, su consciente o su deseo cognitivo es diferente, pero su lectura facial y su capacidad de ver las emociones es idéntico al mío. Esto lo decía ayer Rafael Román de una manera muy clara. Ellos están grabando constantemente cómo nosotros reaccionamos ante esta situación de pandemia global, y conforme vean en nosotros serenidad o angustia, ellos tendrán posteriormente una capacidad de reaccionar ante las situaciones críticas. Nosotros somos su modelo, su referencia, entonces es fundamental que nosotras y nosotros permanezcamos serenos, posando con tranquilidad. Y es fundamental observar la respuesta ante la pérdida. Observar que los niños son muy lábiles emocionalmente y en un momento pueden tener un momento intenso de tristeza o de rabia, y al momento siguiente van a bueno, y no pasa nada, o están muy divertidos y parece que no están pasando el duelo, pero es que tienen la capacidad de sentir en un tiempo limitado. Es muy importante también respecto a nuestros hijos y a nuestros alumnos ser honestos, objetivos y basarnos en nuestra experiencia. Si no sabemos la respuesta, no inventárnosla. Y, por supuesto, yo apoyo a todas las personas que dentro de su marco religioso, cultural, quieran transmitir a su hijo
desde cualquier religión, desde el cristianismo, desde el budismo, desde el ámbito musulmán o desde el no saber, desde el mantener la incertidumbre, pero que cada uno transmita a su hijo o a su alumno en lo que cree, desde ahí, sin consolar con mentiras piadosas que no creemos, porque eso ellos son muy inteligentes y nos leen en la cara rápidamente y van a captar. Entonces es muy importante que si nuestra actitud es coherente con una paz, ellos van a percibir y van a recibir esa serenidad. Y es necesaria una congruencia entre el mensaje verbal y facial. El 75% de nuestra comunicación es corporal. Entonces, ¿de qué manera yo sonrío, me acerco al menor y le expreso lo que hay? De esta manera, eso es lo que realmente va a llegar. La necesidad primero de que yo tenga mi duelo y mi capacidad de verbalizar lo que me está pasando disponible para el niño. Es importante, fundamental, diría yo, cuidarnos a nosotras mismas. Nosotros somos las responsables de la calidez emocional de la casa, de la estabilidad de la casa. Entonces necesitamos nuestro proceso de duelo, cuidarlo a nosotras mismas e irlo permitiendo expresarlo y dejarnos ayudar si es necesario. Entonces, es muy... Ahora mismo me vienen y me preguntan, ¿no? ¿Cómo decirle a mi hijo, a mi hija, que la abuela ha muerto, que la abuela ha muerto? O ¿cómo decirle que el padre, que la madre? ¿Cómo decírselo? Es muy importante que la persona que se lo diga sea la que tenga un vínculo más sólido y amoroso. Esa es la persona más indicada. ¿Y cuándo? Me dicen, ¿cuándo decirle a este niño, a esta niña lo que ha ocurrido? Lo antes posible. Es mejor comunicarse directamente al niño y cuanto antes, mejor, porque si no posteriormente podría enterarse a través de terceras personas y podría ser más traumático para el menor, ¿no? También me preguntan muchas veces, ¿dónde comunicar con el menor esta circunstancia? ¿Dónde dar la información? Es importante que sea un lugar tranquilo y en persona, no por teléfono, no por WhatsApp. Es necesario buscar un lugar privado y sin interrupciones de terceras personas. Importante, quién es la persona, en qué momento se hace, en dónde se hace y el cómo es fundamental. Repito la importancia de ser consciente de la comunicación no verbal. Cuidar el tono emocional, que sea sosegado, tranquilo, afectuoso. Utilizar el contacto físico, cogerle una manita, mirar el ojo. Permitir que afloren las emociones que surjan, pero sin romperme ni derrumbarme en ningún momento, porque tengo que expresar emociones, pero a la vez sostener para sostener al niño o la niña. ¿Y qué decir? ¿Qué le puedo decir yo a un niño, una niña? Pues tiene que ser una explicación simple, directa y sincera. Debemos de adaptar nuestro lenguaje a su nivel de comprensión. No podemos saturar, y ahí depende de la edad, muy importante la edad. O sea, no podemos saturar a un niño pequeño con muchas explicaciones y podemos ir con un niño de 5 o 6 años dando la información poco a poco. Con 11 años ya se entera muchísimo más, y con un adolescente ya puedo hablar como un adulto, ¿no? Entonces es muy importante saber qué decir, cómo murió y por qué, ¿no? Explicarles que su abuelo familiar ha muerto a causa de la neumonía que produce el virus en los pulmones, pero no del virus en sí mismo. Porque entonces si yo le digo, pues hay que ha muerto por el coronavirus, entonces yo voy a coger el coronavirus y también me voy a morir, entran los niños en pánico. Hay que explicarle que hay personas con el virus que no tienen síntomas y que si el menor, que si el niño resulta infectado, lo más probable es que pase la enfermedad con pocos síntomas. Entonces es importante esta información, el qué decir, para que el niño no entre en pánico. Y la persona que ha muerto por las lesiones del accidente o ha muerto, utilizar las palabras netamente, y en este caso ha muerto por la neumonía, ¿no? Y así el niño puede estar más seguro. Y es importante también dar información sanitaria
al menor adaptándolo a su edad. Decirle, estamos en una emergencia sanitaria, hay que cuidarse, pero no caer en el alarmismo ni en el drama. Es importante decir, todo va a salir bien, hay que quedarse en casa y explicar las medidas higiénicas que pueda seguir para protegerse y la necesidad de que las siga. Pero decir, esto va a durar un tiempo y luego vamos a continuar. Transmitir esa esperanza, eso es fundamental. Es muy importante asegurarse de que el niño comprenda lo que significa estar muerto, sobre todo si es menor de 10 años, ¿no? Y transmitirle la confianza que con el tiempo volveremos a estar bien. Permitirse llorar juntos, pero sin derrumbarse para continuar sosteniendo al menor es muy importante. Y os invito a, en el qué decir, utilizar las palabras apropiadas. Neumonía, hemorragia, cáncer, lesiones, suicidio. Explicar que en la muerte el cuerpo se detiene del todo y deja de funcionar. Y es para siempre y no se vuelve. Y no idealizar el cielo, decir, bueno, es que el cielo que está mucho mejor, pues, pero es que yo no quiero que se vaya al cielo. O decir, es que ahora vamos a ir viendo las cosas que dificultan el mensaje del duelo, ¿no? Hay frases que se dicen durante el proceso de duelo con menores que son muy dañinas. Por ejemplo, decir que ha muerto de COVID-19, pero vamos, el COVID-19, pero ¿por qué? No, o sea, pero entonces si yo lo tengo, ¿me voy a morir o no me voy a morir? ¿No? O hay gente que se muere, no, se muere por la neumonía o por el derrame, pero no alimentar el miedo, sino dar la información precisa para ello, según también la etapa evolutiva y la capacidad de comprender, ¿no? Muy importante decir, respecto a una persona que está muerta, que se ha ido de viaje, no, eso dificulta muchísimo, porque entonces puede crearse un miedo horrible a viajar, ¿no? También hay veces que los adultos nos equivocamos y decimos, se quedó dormido. Entonces los niños cogen pánico a dormirse porque piensan, pues si me duermo yo también me voy a morir. O decir, no ha dejado, entonces queda una huella de abandono muy fuerte, ¿no? Ha dejado de existir, entonces yo también puedo dejar de existir, ¿no? Ha desaparecido como si fuera un fantasma. Esa dificulta mucho el proceso de duelo. Dificulta también mucho el proceso de duelo entrar en el drama. Un adulto cuando dice, no sé qué vamos a hacer ahora, yo también deseo morir, no puedo vivir sin él. Esto transmite al niño una sensación de angustia muy fuerte que no puede sostener, ¿no? También otras frases que hacen mucho daño es, se lo ha llevado Dios porque lo quería mucho. Entonces da un miedo de Dios porque como Dios me quiere a mí tanto, lo mismo me lleva también a mí, ¿no? Es fundamental proteger a los niños de la intoxicación de las noticias y no dar detalles escabrosos. Es muy importante protegerlos a los niños de imágenes morbosas. Todas las imágenes estas que ahora mismo hay acerca de la enfermedad son muy dolorosas y muy peligrosas para los niños, ¿no? Y es fundamental no decirle ahora tú eres el hombre de la casa, no llores, tranquilízate, ahora tú tienes que cuidar de papá o de mamá. Todas esas frases son como losas que caen sobre el alma de los niños. Es fundamental tratar de evitarlo. Hay una señora que es fantástica, decía Murray Bowen, que es psiquiatra estadounidense. Ella decía, nunca he visto niños dañados por la exposición a la muerte. Lo que sí he visto son niños dañados por la ansiedad de los supervivientes. Esto es fundamental. Yo aquí os lanzo una llamada a sostener, a gestionar nuestra ansiedad. No sé si vamos a la supervivencia, pero es probable que sí. Vivimos en mundos seguros, tenemos la suerte de estar en casa. Es nuestra responsabilidad sostener nuestra ansiedad para no traumatizar a nuestro hijo, a nuestro alumno. Y ahora os voy a decir qué es lo que sí que ayuda. Lo que sí que ayuda en el proceso de acompañar al niño en el duelo. Por supuesto, ayuda el darle las herramientas, la información sobre la higiene, el hablar con él de lo que le va a ayudar, de lo que le va a mantener seguro
y hablar con él o con ella acerca de que va a salir bien, que qué vamos a hacer después, mantener la llama de esa esperanza. Y es fundamental en estos momentos tan difíciles realizar un ritual de despedida. En esos rituales de despedida, dejarse acompañar por la funeraria. Hay momentos aquí en España en que las funerarias están ofreciendo servicios de asesoramiento psicológico para las despedidas. Y también podemos ponernos en contacto con las parroquias, con los líderes espirituales de forma online para ver de qué manera podemos reunirnos, aunque sea online, para poder despedirnos de la persona que se ha muerto. Conveniente como realizar una reunión previa de organización y escuchar las necesidades de los niños, también de las personas mayores, de las personas con discapacidad, qué es lo que cada uno y que cada una de nosotros quiere aportar a este ritual de despedida. Y estamos invitando desde el ámbito de la psicología para facilitar los duelos, el realizar una ceremonia o encuentro virtual, el hecho de poner música, adornar con los dibujos de los niños, poner fotos, encender una vela, leer poesía, permitir que los niños lean sus cartas, escribir un cuento. Este encuentro virtual va a permitir que al menos podamos darnos un tiempo para digerir, para elaborar, para soltar, para expresar el dolor de la pérdida y la gratitud por la vida de esta persona. También os invitamos a dejar en casa un rincón del recuerdo, hacer como un pequeño altarito, ese rincón del recuerdo donde poder recogerse, donde poder poner objetos y permitirse sentir y expresar todo. Es también muy recomendable hacer junto un álbum de la persona, una línea de la vida en la que podamos ver cómo ha ido creciendo, todo lo bueno que nos ha dado. Y también podemos construir una caja de recuerdos donde guardemos objetos de esa persona. Por supuesto, en este momento, publicar en los muros, en las redes sociales, el hecho de la muerte de una persona así, nos va a permitir recibir el apoyo social y el sostén que también necesitamos. También se pueden soltar globos biodegradables con mensajes que lanzamos hacia esa persona, colgar en casa banderolas tibetanas. Cada grupo humano, cada familia es necesario que encuentre su manera de expresar el proceso, la alegría, la gratitud, la tristeza de lo que estamos viviendo. Muy bien. Os quiero también compartir esta imagen que me parece muy útil acerca del impacto emocional de la pandemia y de los procesos emocionales por los cuales estamos pasando, que coinciden casi paso por paso con los procesos de duelo. En primer lugar, recordamos la llamada, hay un nuevo virus en China. Y claro, esto nos parece lejísimo y sin mayor trascendencia, y eso puede ser a lo mejor en enero, ¿no? Y a continuación un proceso de negación. Esto no va a ocurrir aquí. Esto estamos en España, pero que va, pero si China está lejísimo. No, esto no va a ocurrir, ¿no? Y entonces podemos negar, decir, no, además es que me lo he inventado yo, esto no puede ser cierto, esto es una paranoia, no puede ser real, ¿no? Esa es la primera reacción lógica y normal de nuestra mente. Luego hay un proceso una emoción de rabia, porque nos han tomado la medida antes, ¿no? Esto lo describía ayer Rafael Román estupendamente cuando decía la rabia esa de culpabilizar a los demás, culpabilizar al Estado, al gobierno, pero cómo nos ha hecho, ¿no? Hay un proceso luego de miedo, ¿qué va a pasar? ¿Y si me enfermo y no hay miedo de perder a los demás? Y hay un momento muy profundo de angustia, es el momento de tocar fondo y de experimentar nuestra vulnerabilidad de una manera muy especial. En ese momento podemos sentir ansiedad, podemos sentir angustia, mucho miedo y también a raíz de ese miedo existe la posibilidad de aceptar y asumir la situación presente y convertirnos en líderes de nuestra propia vida, es decir, de transformarnos en supervivientes, en seres proactivos, en liderar nuestra vida de una manera nueva, ante una nueva realidad, sin juzgar a la realidad que es neutra, ¿no?
Eso lo explicó ayer también muy bien Rafael. Y es el momento de construir nuevos hábitos y confianza. Transformar todo nuestro paradigma del miedo hacia la confianza y decirnos, me cuido, veo la oportunidad de aprender, ayudo a otros, confío en lo que me está enseñando esta experiencia. Y cuando finalmente salgo de este proceso del impacto emocional, soy una nueva persona, más resiliente, con más capacidad de crecer ante la adversidad. He aprendido y soy más fuerte. Y llego a un nuevo nivel de conciencia y de personalidad más alto, más elevado, con más madurez. Ese es un proceso emocional bien llevado y ese es el proceso de duelo por el cual podemos nosotros acompañar a nuestros menores. Me encanta lo de Songs of Hope, cantando para la esperanza. Es fundamental cantarle a los niños y dejarle esa esperanza de que todo va a ir bien, que nosotros estamos ahí para sostenerlo, que nada va a volver a ser como lo de antes, pero que todo volverá a ir bien. Transmitir esa confianza es fundamental. Es ahora mismo el objetivo que nosotros podemos tener en este momento. Y eso es lo que hoy yo quería transmitiros a vosotros principalmente. Si hay alguna reacción, estoy encantada de responder a vosotros, a las preguntas. ¿Rafael? Hola María. Bueno, he visto comentarios, ¿no? Hay varias personas que han hecho comentarios al hilo de lo que ibas comentando. El primero de ellos me ha hecho pensar un poco y es que Carla comentaba que la muerte en México es una celebración grande y normal. Y cómo cambia de unas culturas a otras, de unos países a otros, el tratamiento social de la muerte, ¿no? Como en España es casi un tabú, ¿no? Es algo de lo que no hay que hablar, algo que hay que evitar que los niños tomen contacto con esto y en México es una celebración social, ¿no? En cada país lo abordan de distinta manera. Entonces, me llama la atención este tema y no sé cómo lo ves tú, cómo ves esta diferencia cultural y cómo lo viven los niños, ¿no? Bueno, yo creo que la aportación de México a nivel mundial y a la didáctica de la muerte es maravillosa y recomiendo vivamente en este momento la película de Coco. O sea, la película de Coco da mucho juego, hay partes con las cuales podemos discutir y no estar de acuerdo, pero por todo el tema de la reversibilidad, ese niño que va y vuelve de la muerte a la vida puede crear confusión en los menores, pero es de una alegría, de una fuerza y de una belleza fascinante, o sea, transmite una seguridad y yo creo que la cultura mexicana tiene esa maravilla de poner en un lugar muy especial a la familia, los vínculos familiares. Entonces, ese niño se afirma a sí mismo, porque quiere ser músico y quiere ser músico frente a la negación de la familia y va por la música, pero también al final recibe la bendición de sus ancestros, ¿no? Entonces, yo Coco lo receto en terapia, lo recomiendo y por supuesto que es necesario matizarlo, ¿no? Matizarlo en el sentido de que en procesos de duelo con los niños, pues es que va a volver o no va a volver, pero me parece muy interesante la aportación de la cultura mexicana al concepto del recuerdo. Lo que nosotros podemos transmitirle a los niños es que esa persona va a estar siempre en tu recuerdo, siempre en tu corazón. Y esa transmisión de esa certeza es algo muy rico, muy bueno, ¿no? Y bueno, yo luego a nivel personal me fascina la belleza, ¿no? La belleza de esos colores, de esa intensidad, ¿no? de México que es fascinante. Y creo que en España es necesario una revisión de la didáctica de la muerte. O sea, nosotros tenemos los cementerios encerrados como fuera de las ciudades. Entonces es necesario hacer cementerios vivos y que los niños puedan visitar los cementerios, que puedan verlos como espacios de arte, como espacios de paseo. Yo
cuando estudié en Berlín, me encantaba ir a los cementerios alemanes, porque los domingos las familias se iban a los cementerios a jugar, claro, entre árboles maravillosos. Entonces, esa experiencia humaniza y hace más cercana la experiencia de la muerte. Y es fundamental que cada uno transmita sus creencias. Con el respeto a la creencia religiosa de cada uno es fundamental. Pero también es importante ser honesto y transmitir ¿tú qué crees? Pues eso transmítelo, pero sin palabras piadosas, sin engañar y dando la información concreta de las funciones del cuerpo, de lo que pasa, de lo que no pasa. Eso es muy importante, ¿no? Y luego a mí me fascina también cómo es en Estados Unidos, el tema de Halloween. A mí me encanta Halloween porque creo que es una forma de vacunar contra el miedo maravillosa. El momento que un niño se disfraza de bruja, de muerto, de sanguinolento, de tal, pues es que está confrontando al niño con que no pasa nada. Es una manera de dramatizar, de reír, de ser bruja, de sacar la sombra y de enfrentarte al miedo. O sea que creo que de cada una de las tradiciones podemos aprender, ¿no? Por supuesto, de la cultura mexicana, que es fascinante, de la cultura norteamericana, que tiene una riqueza con todo el tema de Halloween. Y en España yo creo que están cambiando las cosas, que cada vez hay más conciencia del proceso de duelo, de cómo acompañar a los niños, de darles más espacio. Yo recuerdo hace poco fui a una parroquia, entonces los niños al final leyeron cada uno una carta al público explicando qué es lo que había pasado, quién era esa persona, quién era su abuelo, ¿no? Y fue muy rico, muy enriquecedor poder escuchar a todos esos niños. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, porque me ha venido a la cabeza, ahora seguimos comentando, que quizás el primer contacto que tiene un niño con la muerte es observando a algún otro ser vivo muerto, un pájaro muerto, una mascota, o sea, no un ser humano, ¿no? Entonces, con respecto a los animales muertos, les damos como menos importancia. Vemos un gato muerto por ahí por la carretera y es como si fuera una caja de cartón tirada, ¿no? Pero para un niño es un ser que antes estaba vivo y ahora no. Y es quizá un primer impacto al que los adultos, los familiares, no le dan la menor importancia, no hacen quizá el menor comentario. Y puede ser una gran oportunidad para tener un acercamiento a la muerte sin que sea dramático, quizá, ¿no? Sí, aquí precisamente hay un niño, quería compartir esto, pero tampoco me quería extender muchísimo. El tema de los niños, las mascotas y los animales, la observación de la muerte y ver cómo mueren, es una enseñanza sobre el ciclo de la vida maravilloso. Es entrar dentro de la didáctica de la muerte y acercarnos al ciclo de la vida de una manera especial. Entonces, yo siempre animo a las familias, dentro de lo posible, a que tengan alguna mascota, porque eso les va a permitir acercarse a todos los procesos de cuidado, de duelo, de crecimiento y también de muerte. Entonces quería compartir, hay un niño muy especial para mí que está en un pueblo y este niño en este proceso del confinamiento se fue al pueblo, cogió un pajarillo, lo estuvo cuidando y fue muy hermoso para él porque el resto de los hermanos habían muerto y él se encargó de buscar las larvas, de darle de comer, pero finalmente el pajarillo murió y a este niño le pidieron que escribiera un poema. Y este niño escribe el siguiente poema que quiero compartir con vosotros. Dice, esta segunda poesía es para mi pájaro que ya no pía. No puede hacerlo porque se ha ido al querido cielo. Me ha dejado una huella muy profunda en el corazón, porque lo quería un montón. Ahora no es lo de antes. Antes piaba y me alegraba. Ahora abro la caja y nadie me espera dentro. Solo un dolor intenso. Lo he enterrado junto a su hermano, los que se cayeron del nido, y junto a mi poesía, que tanta gracia le hacía. La gata va a parir y yo volveré a sonreír. He descubierto otro nido con 3 pajaritos. Son también mirlos muy bonitos. Esta segunda poesía es para mi pájaro que ya no pía. Este niño ha tenido la capacidad de elaborar él su propio proceso de duelo. ¿Qué es lo que ha hecho ahí la madre y la persona cuidadora? Le ha dado el espacio.
le ha permitido un ambiente propicio. ¿Qué es lo que hizo el colegio al cual acudía? Le pidió un poema. Entonces, los niños tienen dentro de sí mismos todos los recursos para elaborar sus propios procesos de duelo. Lo que nosotros podemos hacerles es ofrecerles espacio sanador, crear el ambiente necesario para que ellos puedan elaborarlo. Con tal de no entorpecer, ya estamos haciendo muchísimo. Entonces, esa es la visión mía, que encaja perfectamente con la visión de María Montessori: crear el ambiente, abrir el espacio sanador para que ellos puedan elaborar su proceso. Sí. Así es. Qué bien. Luego, bueno, algunos comentarios que he visto era como que los adolescentes, Yanira decía, los adolescentes están en negación. ¿Es esto como una cosa habitual en la adolescencia o no? Bueno, no sé, Yanira hace ese comentario. ¿Cuál es tu opinión? Sí, según la etapa evolutiva de los niños, bueno, luego cada ser humano no podemos tampoco jugar así los niños y los adolescentes, pero en los adolescentes sí que hay un movimiento muy fuerte a la negación, es decir, no, esto no está pasando, no, esto es mentira, nos están engañando, todo esto es una paranoia. En ese negacionismo hay una oposición a la autoridad. O sea, yo siempre digo que los adolescentes, su función es achuchar, ¿no? Es como probar los límites, negarse, no, 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 lo que tú dices, no, no, no. Entonces ellos van a achuchar y a soltar un puñetazo contra las creencias, contra el sistema, no por mala voluntad, sino una manera de afirmarse ante sí mismos y saber quiénes son, y también medir su poder, su capacidad de fuerza y de empuje, ¿no? Entonces, la adolescencia es esa capacidad de intentar romper los límites y de ver hasta dónde se llega, ¿no? Y ahí es muy importante el saber sostener los límites que sean imprescindibles, las 1 o 2 normas, y luego ofrecer un espacio de diálogo. Escuchar, escuchar, escuchar mucho. E intentar hablarle, aunque parezca que no te están escuchando, dar argumentos, ¿no? Yo siempre digo que con un niño de 2 años, de 3 años, pues hay que dar una dirección y una estructura. Si el niño va a meter los dedos en el enchufe, pues mira, no lo metas, pero con un adolescente es necesario ofrecer un espacio de diálogo, un espacio de negociación amplio y una confianza. Yo siempre les digo que cuando trabajo con los adolescentes, digo, mira, tu mente y mi mente ya está lo mismo. A partir de los 12 años, 14 años me encuentro adolescentes súper espabilados, pero tú no tienes los mismos derechos que yo en la sociedad. Entonces vamos a ver cómo nos entendemos y cómo negociamos y cómo reestructuramos esta realidad, ¿no? Pero es realmente una buena observación el tema de la negación. Es así. Muy bien. Luego, Mariela Santana comentaba, ella dice, mi único miedo de la muerte es dejar a mis hijos solos. ¿Crees que quizás ese miedo puede trascender a los mismos niños? ¿No? No lo sé. Pero es cierto que eso es un miedo que desde mi punto de vista yo también creo que es bastante extendido, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor uno se atrevería a hacer, ahora se tiene más cuidado en el momento que tiene hijos por el mero hecho de no afectar a estas criaturas, ¿no? Entonces, de repente se convierte en un miedo nuevo, ¿no? Para mucha gente, tal vez. Yo creo que esta persona que nos está escuchando, Yanira se llama, ¿no? No, ella es Mariela Santana, quien me hace este comentario es Mariela. Mariela, te entiendo estupendamente porque yo también soy madre. Entonces, nuestro miedo es perder la vida y no poder seguir cuidando y acompañando a nuestros niños, ¿no? Yo también he podido, como psicóloga, acompañar a adultos que al tener enfermedades como cáncer o enfermedades graves, tenían ese miedo de perder la vida, ¿no? Tumores cerebrales, gente con experiencias de acompañarlo en ese proceso de duelo. Y el mayor miedo de esas personas es decir, no voy a ver crecer a mis hijos. Ese es un dolor enorme, ¿no? Como la mayor aspiración, el mayor sueño, el mayor deseo de cualquier persona que sea padre y lo tenga de una manera bien colocado ese deseo, es ver el crecimiento de los niños, y el miedo a morir y no poder cuidar a los menores es un miedo razonable y fuerte, ¿no?
Frente a ese miedo, yo he tenido la experiencia de acompañar también a niños en adopción. Entonces, para mí los niños en adopción, cuando han muerto los padres y he estado trabajando con niños que son adoptados, a mí me parecen unos niños increíbles. Son mis favoritos, lo tengo clarísimo. Son los maestros de la resiliencia y los supervivientes de todos los duelos. Es decir, aunque nosotros muramos, los niños tiran para adelante. A mí me encanta esta persona que es Cyril, tiene un nombre, un apellido polaco. Él es un psiquiatra, un psicólogo, es el maestro de la resiliencia y él, como niño, estuvo en Auschwitz. Con 5 o 6 años perdió a su padre, perdió a su madre. Este niño siguió hacia adelante. Entonces, los niños son mucho más resilientes y más fuertes de lo que nosotros podamos imaginar. Por supuesto que nos necesitan, pero a veces también nosotros los necesitamos a ellos, ¿no? O sea, para nosotros es una fuente de satisfacción personal y de proyección enorme poder estar ahí para ellos y cuidarlos, ¿no? Entonces, es muy importante en este momento enfrentarnos a ese miedo a la muerte y elaborar nosotros mismos el lugar que le damos a la muerte para poder enfrentarlo con serenidad, con estoicismo, ¿no? Eso es muy importante. Cada uno desde su filosofía y sus creencias. Mm. Pero la entiendo perfectamente. Ese miedo, lo comparto. Sí. ¿Qué más? Bueno, Patri comentaba que cuando le explicó lo de la pandemia a su hijo se asustó y dijo que podían enfermar y entonces ella le dijo que es posible, pero que tenían que cuidarse y protegerse y que lo entendió, ¿no? O sea, hay veces que parece como que no confiamos en que los niños son capaces de entender esto. Yo he observado también que muchos niños se han adaptado mejor a la cuarentena que sus padres, ¿no? Entonces, tal vez no hay que tener miedo a decir las cosas como tú decías, ¿no? A decir las cosas con sinceridad, pues ellos entienden bien, ¿no? Sí. A mí me parece muy bonito lo que ha compartido esta compañera, Patri. porque Patri, ¿no? Está expresando algo muy claro que es una experiencia muy real. Cuando nosotras nos sentamos enfrente de nuestro hijo, de nuestra hija, y les miramos a los ojos y les cogemos la mano y les decimos, hay una emergencia sanitaria, hay algo nuevo que afecta a todo el mundo, hay una emergencia sanitaria, hay una pandemia, hay un virus que se llama el coronavirus y tenemos que tener cuidado, es especialmente peligroso con las personas muy, muy mayores o que están muy, muy enfermos y nosotros nos vamos a cuidar y una manera de cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros abuelos y a nuestros mayores es quedarnos en casa. Y es como tú dices, es sorprendente que los niños reaccionan mucho mejor que los adultos, porque viven en el presente, no se adelantan, ellos son los maestros. Entonces, si realmente sufren ansiedad, es porque nosotros se la transmitimos. Entonces, ahí me gustaba muchísimo la frase de esta psiquiatra, ¿no? Que decía, los niños no se enferman por la exposición a la muerte, pero sí por la ansiedad de los supervivientes. ¿De qué manera manejamos nosotras nuestra ansiedad, no? Y ahí es muy importante ofrecer frases sanadoras y tranquilizadoras en el momento del duelo, ¿no? Cuando vayamos o tengamos que transmitir o alguien cercano a nosotros tenga que transmitir la noticia del fallecimiento de alguien cercano a un niño, es muy importante decirle que veo tu dolor, lo entiendo, a mí también me duele. Frases como muy sencillas, pero muy profundas, que son hondamente sanadoras, ¿no? El darle permiso al niño, tiene permiso de sentirte triste, y también informarle que este dolor pasará. Hablar de la persona, esta persona ha muerto, pero su recuerdo siempre estará en tu corazón, el recuerdo pervive siempre y el amor de esa persona siempre te va a acompañar. Es importante transmitir esa seguridad emocional, ¿no? También darle permiso para que recupere la alegría y la esperanza y la fuerza, ¿no? Te vas a recuperar. Esto que parece que, este dolor que parece infinito no es infinito. Vas a volver a jugar, vas a volver a disfrutar. Es importante transmitir esa esperanza, ¿no?
Y también decirle que tú tienes derecho a seguir viviendo, especialmente con los adolescentes, ¿no? Que se preguntan, bueno, pues si el otro se ha muerto, ¿por qué no me muero yo, no? Tú tienes derecho a seguir viviendo. Y es muy importante también transmitir la continuidad del vínculo emocional. Es decir, esa persona ha muerto, tú estás vivo, pero tú puedes continuar hablando con él, tú puedes continuar cantándole, escribiéndole una carta, enviándole un dibujo. Los adolescentes pueden hacer vídeos preciosos para los abuelos. Es muy importante el poder elaborar ese proceso de duelo, ¿no? Que puedan continuar ellos haciéndolo. Eso es muy importante. Estamos ante algo nuevo, absolutamente nuevo, y tenemos que inventarnos, ¿no? Mm. Nancy Hay un comenta. comentario nuevo de Nancy, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí. Dice, cuando yo hablé con mi adolescente sobre lo que está pasando, que no podemos andar fuera y si fuéramos afuera sería solo por emergencia, los adolescentes entendieron y me dijeron, mami, no te preocupes que nosotros no vamos a salir porque nosotros queremos vivir. Es un testimonio precioso, Nancy. Me parece muy bonito. Muchas gracias por compartirlo. Es una belleza de experiencia. Qué bien. Ellos tienen una madurez que nos sorprende, nos golpea, ¿no? Como, nosotros queremos vivir, dicen estos adolescentes, ¿no? Enhorabuena, Nancy. Algo habrás puesto tú ahí para esto. Muy bonito el comentario. Gracias. Sí. Yo quería comentar una cosita también, es que yo me viene a la mente ese legado que dejan las personas que hacen que de alguna manera se mantenga, hay algo vivo ahí que permanece, ¿no? Como, por ejemplo, yo pienso en María Montessori, porque bueno, sigo bastante su filosofía y todo su trabajo, y me doy cuenta de que ella puso en marcha un tren enorme, imparable, que trascendió su muerte. O sea, ella murió y siguen abriéndose escuelas Montessori, ¿no? Ese legado sigue ahí, su nombre sigue estando, esa persona sigue ahí, ¿no? Entonces, con todas las personas, al final puedes aprovechar este legado, aprovechar esa memoria de lo positivo que te han aportado, ¿verdad? Y en lugar de hundirte, ¿no? O sea, es cierto que hay que pasar ese duelo, pero en el momento que conectas con todo lo positivo que te han dejado, lo haces tuyo y lo haces perdurable, ¿no? No sé, por lo menos la experiencia que yo tengo con respecto a esto es abordarlo desde ese punto, ¿no? Eso a mí me da como mucha fuerza, ¿no? Cojo esa energía y la incorporo en mí y ahí la llevo, ¿no? A esa persona, ¿no? Sí, a mí me parece bellísimo lo que dice Rafael y va siendo el momento de despedirnos y me gustaría acabar con esas palabras que tú has dicho, con el legado de la vida de María Montessori. O sea, hay gente que se va y nos deja un impacto emocional, una huella que dejan como un rastro de luz a lo largo de la historia que nos puede guiar e iluminar. Entonces, la esperanza en la que yo creo es en esa, en que nos vamos pasando un legado de luz y que formamos parte de esa humanidad. Y desde luego María Montessori forma parte de ese legado de luz, clarísimamente. Aquí estamos por ella, aquí estamos por ella. Así que muchísimas gracias. Nada, bueno, hay nuevos comentarios, pero no sé ya si estamos fuera de tiempo o las quieres responder. Por mí no hay problema. Un par de minutillos. Mariela habla de que le gustaría saber qué pasa más allá de la muerte y hay otra persona que dice cómo puedo ayudar a un niño de 10 años con pensamientos suicidas, que habla de tirarse de lo alto, tirarse frente a un auto y también hace cosas para llamar la atención de la madre que no está con él. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya... Yo atiendo a estas dos en la medida que tengamos tiempo. Rafael, si hace falta cortar, tú me dices. Sí, hay minutitos, y a lo mejor lo hace... Minutito. Respecto a Mariela, ese deseo de saber qué pasa más allá de la muerte, yo creo que es compartido, es parte de la humanidad. Y yo creo que ahí lo más honesto y lo más sincero es permanecer, y es lo más difícil, enfrentarse a la incertidumbre, de que no tenemos ni idea, y sostener esa incertidumbre con toda nuestra honestidad y nuestra humanidad. Eso yo creo que nos hace más profundos y más capaces de atravesar estos momentos de
de dolor, ¿no? Y nos enfrenta a los niños de una manera más honesta. Y bueno, si alguien tiene una creencia y sabe algo, pues fantástico, lo comparten, ¿no? Pero yo creo que para mí, como psicóloga, como profesional y desde el enfoque, a mí me parece muy honesto sostener la incertidumbre. Y respecto al tema de la ideación suicida de este niño de 10 años, yo trabajo mucho con niños con ideación suicida, esta respuesta va para Yacaira, y es importante distinguir cuando esa ideación suicida o esas conductas vienen desde una angustia real o desde un deseo de manipulación, desde una manera de llamar. Entonces, cuando yo trabajo con menores con ideación suicida, en primer lugar, lo primero es conectar y escuchar la llamada de atención. Decirle, te quiero vivo, no quiero que te autolesiones, no quiero que te mueras. Puedes sentir tristeza, dolor, rabia, pero vamos a aprender a trabajar sobre ellos para que no te hagas daño a ti, no rompas nada ni haga daño a los demás, ¿no? Pero en primer lugar, que no te haga daño a ti. Entonces, primero establezco el vínculo emocional con el niño. Establecería el vínculo, te estoy escuchando, te estoy viendo tu dolor y tu desesperación. Si esas llamadas de atención se repiten y se ve que hay una llamada de atención hacia la madre que no está con él, evidentemente ese niño está queriendo a través de su conducta que la madre vuelva, ¿no? Y ya, bueno, sería cuestión de ver más lo que hay, ¿no? Pero cuando ya se vuelve en una llamada que es histriónica, que no tiene sentido y que en cualquier momento que me tiro, que me mato, que no sé qué, no sé cuánto, entonces ahí es muy importante situarse y no dejarse chantajear por el argumento del suicidio, ¿no? Es decir, muy bien, tú te quieres suicidar y de qué manera quieres el entierro, en tumba, en enterramiento, en ceniza, ¿no? Como hay que estar muy sólido, pero es muy importante ser muy sensible al tema del suicidio porque yo he acompañado a pacientes que se han suicidado y es muy duro para las familias, para los pacientes, para los que quedamos, ¿no? Para los que quedamos aquí viviendo. Entonces, en primer lugar, yo me vinculo, llamo hacia la vida, hacia la esperanza y también ya cuando hay una llamada de este tipo, intento como profesional ver las conductas si son manipulativas, ¿no? O si es una llamada de atención porque hay una carencia de madre, ¿no? Es un tema muy interesante y muy profundo y Yacaira, pues si más adelante necesita a través del Facebook más preguntas, pues estaremos por aquí también, continuaremos atendiendo con mucho gusto. Pues muchas gracias, María. Han sido unas palabras muy enriquecedoras. Me ha gustado mucho tu charla, imagino que a las demás personas que te hayan visto también. Y nada, un abrazo fuerte y seguiremos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Hasta luego.